¿Cómo están, chicos? El día de hoy vamos a hablar sobre las expresiones artísticas musicales de los pueblos originarios. Vamos a dividir esta lección en dos partes. Primero vamos a abordar las manifestaciones artísticas musicales de las tierras altas y luego las manifestaciones artísticas musicales de las tierras bajas. Recordarán ustedes que les enseñé este mapa donde podíamos ver la división de las tierras altas y las tierras bajas, ¿no? Habíamos mencionado que en las tierras altas teníamos al altiplano y a los valles. En cambio, las tierras bajas teníamos los llanos. Las tierras bajas ocupan la mayor parte del territorio boliviano. Las tierras bajas representan el 63% del territorio nacional, mientras que las tierras altas el 37%. Es importante también destacar que esta denominación de las tierras altas, de las tierras bajas, fue dada desde antes de la fundación de Bolivia. Entonces, los pueblos originarios en estos territorios han tenido distintas formas de expresarse, pero lo que les ha movido a los habitantes de estos territorios no es tanto el arte. Es decir, los pueblos originarios no han creado música ni instrumentos musicales pensando en ser grandes artistas, sino que ha predominado en estos pueblos el rito, actividades rituales que les han llevado a crear instrumentos musicales y música. En otras palabras, no podemos separar las danzas, ni la música, ni los instrumentos musicales de los rituales que se tienen en estos pueblos. En primer lugar, vamos a hablar de la cultura moyo. Según Filemón Quispe, las manifestaciones artísticas de la cultura moyo obedecen al calendario anual de fiestas bajo un estricto control del ciclo ritual. Entre estas manifestaciones figuran las fiestas rituales ligadas a la actividad agrícola, a la actividad ganadera, al cambio de autoridades tradicionales, fiestas autóctonas, fiestas patronales católico-andinas, ritos, ceremonias, música y danza. Ahora, la música y danza en la cultura moyo no es una práctica de un solo día, sino que es algo habitual y cotidiano. No es una práctica casual. Entre las manifestaciones de la cultura moyo tenemos el pinquillo cambraya. Es una música y danza que se interpreta durante la fiesta ritual de Todos Santos. ¿Cuál es la idea con esta danza? Se cree que las almas se desprenden del cuerpo físico y que retornan una vez al año para reencontrarse espiritualmente con sus seres queridos. Si pensaste que por ser una música que tiene que ver con los muertos, esta sería melancólica, triste o funeraria, te equivocaste. La música del pinquillo cambraya es de ritmo ágil, movido, de melodía expresiva, bailable, contagiosa e inspiradora de alegría. Veamos. El cambraya es una danza de las comunidades yayús de la provincia Muñecas de La Paz. Otra manifestación artística de la cultura moyo es el pinquillo huipalita, que es una música y danza originaria que corresponde a la época de la fertilidad agrícola. Se la practica desde el Año Nuevo hasta el Carnaval. Los músicos se visten con ponchos y para interpretar esta música se utilizan el pinquillo de 7 orificios y las huancaras. Recuerda que el pinquillo es parecido a una quena. Aquí tenemos la huancara. Aquí tenemos otra. Es un tambor en posición vertical. Aquí podemos ver varios. Escuchemos un poco la huipalita, que es una música propia del altiplano boliviano. Por otro lado, también tenemos el auki auki, que es una música y danza originaria que se interpreta para la fiesta autóctona Octava de Santiago. Sus instrumentos son hechos de caña, elaborados por los propios comunarios. Vamos a ver la danza de los auki aukis en la entrada universitaria de La Paz.
Por otro lado, tenemos también el chuncho, que es una danza, una música conocida también con el nombre del leco. Esta se interpreta también para la fiesta octava de Santiago. Esta interpretación trataba sobre el intercambio cultural que existía entre moyos y lecos. Estos últimos eran de la cultura del oriente boliviano que llegaban al altiplano para intercambiar productos. Luego los lecos salían a las afueras, armaban sus campamentos y cocinaban los productos que habían intercambiado. Comían, bebían, bailaban al son de su música y en el momento menos esperado se escapaban hacia el monte o selva. Miremos la danza del chuncho. Otra manifestación artística eran los sicuris, una música y danza que se interpreta para la fiesta de Concepción. Los sicus son zampoñas de 2 hileras y tienen 3 tamaños. Al grande se le llama zanca, a la mediana malta y sicu a la pequeña. Escuchemos pues la danza y música de los sicuris. También tenemos la quena moyo, que es una música y danza, según el calendario festivo moyo, se interpreta en los meses de julio, agosto y septiembre, pero se amplía a otros espacios en diferentes ritos y fiestas sociales que se cumplen fuera de esas temporadas. Luego tenemos a la música y danza más popular a lo largo del altiplano y los valles altos de Bolivia, la tarqueada. No obstante, esta no se practica en la cultura moyo. Se la practica desde la Navidad hasta Carnaval. Tiene un significado ritual de súplica, en que sus melodías la recibe de la naturaleza para pedirle a ella misma clemencia para la llegada de la lluvia o cualquier otro fenómeno climático que afecten a las sementeras. Como supondrás, el instrumento que se usa en la tarqueada es la tarca, que se parece a una flauta, pero con un sonido ronco. Finalmente veamos otras expresiones artístico-musicales andinas que tendríamos al Carnaval de Oruro. Como saben, esta es una fiesta de carácter religioso en honor a la Virgen del Socavón. Lo que se hace en el carnaval es una peregrinación hacia el santuario de la Virgen con diferentes danzas, rituales y costumbres. Aunque esta se realizaba en los pueblos originarios, en la actualidad se desarrolla en el sábado de carnaval o en la entrada a la ciudad. Actualmente la danza es ejecutada por grandes grupos de músicos que interpretan trompetas, trombones y demás instrumentos viento metal. Por supuesto, junto a los percusionistas de bombos, tambores y platillos. En el Carnaval de Oruro se interpretan diversos ritmos y danzas, como ser la morenada, la diablada, el tobas, los incas, los cayaguayas, los caporales y el tinco.
los que bailan su música con coloridos trajes.